A ver, ¿cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Muy bien, pues vamos a compartir el día de hoy la palabra de Dios. Vamos a abrir, por favor, si me pueden acompañar en el Evangelio de San Mateo. Y vamos a leer allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, verso 18. Vamos a leer del 18 al 22. Capítulo 21, verso 18. Vamos a leer ahí. A ver, ¿quién soñó pesadillas esta noche? ¿Alguien tuvo pesadillas? Sí, pero yo sí. Yo creo que el último hermano que no terminaba de comer, yo creo que él no creo que habrá dormido muy bien. Ok, lo tenemos. Me dicen, ¿cuántos me dicen amén? A ver, el que lo tenga me dice amén, eso. Dice ahí la palabra, ok, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. ¿Quién? El Señor, ok, Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si le dijerais al monte, quítate y échate al mar, será hecho. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos en esta mañana por poder estar aquí, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Espíritu de Dios, te pedimos que nos ayudes, que nos asistas, querido Padre, con tu reino, con tu presencia, con tu favor, Señor. Padre amado, Espíritu Santo de Dios, silencia, Señor, toda voz contraria a tu reino, Señor. Que seas tú, Espíritu de Dios, ministrando nuestros corazones en esta preciosa mañana. Padre, te damos las gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, a la palabra de Dios. Eso, con fe, con ánimo, con fuerza. Ok, Jesucristo resucitó. No hemos venido aquí no estamos en un velorio. Estamos celebrando que el Hijo de Dios resucitó de los muertos y que nos dio vida y vida eterna. Estábamos perdidos, pero Él nos salvó. Él se extendió sobre nosotros. Por eso, dile al que tienes a tu lado, Dios te ama. Dios te ama, José Ángel. La Biblia dice en este texto que el Señor tuvo hambre. ¿Ok? Y vemos que una de las cosas de las características, ¿no? O de lo que nos podemos observar del Hijo de Dios, que también tenía hambre como nosotros. La Biblia dice que Él se despoja siendo Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios eterno, Gladys, se despoja de sus privilegios, de su gloria y se encarna en la persona de Jesucristo. Y Él también tuvo hambre. Él lloró. La Biblia dice, la epístola de los Hebreos, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él tenía un cuerpo como el nuestro, pero estaba sin pecado. La palabra de Dios nos dice que Adán cae en el huerto del Edén y que de generación a generación el pecado se transmite a la raza humana. Y el Señor, hace aproximadamente 2022 años, decide poner su semilla en el vientre de María, porque la semilla del hombre estaba contaminada. La Biblia no dice que el pecado venga por la mujer. La Biblia dice que el pecado lo transmite el hombre, porque Eva fue engañada por Satanás, pero Adán, ¿quién lo engañó? Adán nadie lo engañó.
Entonces el Señor visita a María y pone su semilla en el vientre y nace Jesucristo, el Hijo de Dios. Como va a decir Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia dice entonces que el Señor tuvo hambre. Y otra de las partes donde vamos a ver que el Señor tuvo hambre es en el desierto. En el desierto dice, y habiendo ayunado el Señor 40 días, parece que en el día 40 tuvo hambre. Algunos en el desayuno se aguantan el desayuno y ya están con hambre, ¿a que sí? No aguantan hasta mediodía. Imagínate el Señor 40 días. Y dice, y tuvo hambre a los 40 días. Ayunó 40 días. Por eso, tómate un día a la semana, 2 días a la semana para ayunar. Disciplina tu carne. Disciplina tu carne. Ayer me daba ganas de escaparme de ahí del porque había mucha carne. Dice la Biblia que Pablo va a decir las siguientes palabras, ¿ok? Pablo va a decir, golpeo mi carne, golpeo mi cuerpo, porque dice la palabra en Gálatas que nuestro cuerpo, nuestra carne, batalla con nuestro espíritu. Tu espíritu quiere servirle a Dios, pero tu carne se tira a las cosas del mundo. Y por eso es que Pablo va a decir, yo me golpeo todos los días, o sea, me disciplino. Porque nosotros nos llamamos discípulos de Jesucristo, somos discípulos de Él. El Señor Jesús no está buscando fans. Él lo que está haciendo es discípulos. Y esta palabra discípulos viene de disciplina. Y es lo que Pablo hacía, disciplinarse. ¿Qué es la disciplina? ¿Alguien me puede decir qué es disciplina? Una de las definiciones es mantener el orden, ¿verdad? Mantener el orden. La Biblia dice, por ejemplo, en el libro de Génesis, que la tierra estaba desordenada y vacía. También el apóstol Pablo va a decir lo siguiente, que Dios no es un Dios de desorden, sino es un Dios de orden. Es un Dios de orden. Lean la Biblia, no dice eso. Es un Dios de paz. Dios no es un Dios de desorden, dice el apóstol Pablo. Es un Dios de paz. Pero claro, los milagros que vemos, algunos de los milagros que vemos se van a realizar en el orden. Por ejemplo, cuando el Señor multiplica los peces y los panes, dice que les dijo a los discípulos, ordénenlos de 50 y de 100. Entonces el orden es bueno, ¿ok? En el orden vemos que Dios desató un milagro, multiplicó los peces y los panes. La Biblia dice entonces en Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. Y nosotros hemos sido hechos del barro de la tierra. Y así estuvimos nosotros en algún momento, desordenados y vacíos. La palabra nos dice en el libro, o mejor dicho, en el profeta Isaías, que Dios forma a Jacob. Él forma a Jacob, pero transforma. A ver, esta parte quiero que me comprendan, ¿ok? Dios forma a Jacob, pero en esa formación, cuando tú empiezas a creer en Dios, cuando tú reconoces a Jesucristo, Él te transforma a Israel. Vuelvo a repetir, ¿ok? El Señor nos formó, pero cuando nosotros le recibimos, empieza una transformación en nuestra vida. Por ejemplo, no sé,
El Señor se encontraba en el monte de la transfiguración y ahí ahí dice se transfiguró, pero en los textos originales dice se metamorfoseó, que es una de las cosas que debe de ocurrirnos, que es lo que va a decir Romanos capítulo 12, verso 2. Renuévense. ¿Y cómo nosotros vamos a producir, o mejor dicho, a ver, es que esta parte quiero que me entiendan, ¿ok? ¿Cómo viene esa metamorfosis a nuestra vida? Porque yo creo que hay algunos que están en ese camino. Por ejemplo, los gusanos, hay un cierto tipo de gusanos que hacen un capullo, ¿verdad? Le dicen así, sí. Capullo. Y se transforman en mariposas, ¿no? Se metamorfosean, o como se diga esa palabra. Pues en ese proceso están muchas personas. Hay personas que todavía, hay cristianos que todavía se están arrastrando, pero Dios lo que quiere es transformarnos. Que nos levantemos, que ya no nos arrastremos como gusanos, sino que empecemos a volar. Un bebé águila, un polluelo águila, lo dejaron en medio de las gallinas, de los pollitos, y él se pensaba que era pollito. Y ahí se crió, y comía lo mismo que los pollitos, y creció, y ya luego después estaba en medio de las gallinas. Hasta que se dio cuenta que él era diferente. Dice, aquí hay algo raro. Abrió las alas y de repente vio que se empezó a levantar. Empezó a volar. Abre tus alas. Tú no eres una gallina, tú no eres igual que el mundo. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Dile al que tienes a tu lado, abre las alas, vuela. No eres un gusano, deja de arrastrarte. Eso vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Entonces, una de las cosas que nos va a transformar es el orden y la disciplina que empecemos a tener respecto a las cosas de Dios. Vuelvo a repetir, una de las cosas que nos va a transformar es el orden y la disciplina que empecemos a tener respecto a las cosas de Dios. Va a decir entonces el apóstol Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo mi servicio, bajo el servicio de Dios. A ver, si me puedes buscar ese texto. Disciplínate, ¿ok? Disciplínate a buscar a Dios. La carne siempre te va a tirar para el lado contrario de Dios. Cuando me levanto, ¿qué quiere hacer mi carne? Mi carne quiere ya correr a hacer las cosas y el Espíritu te dice, espérate, tranquilo, por lo menos un Padre Nuestro. Y ya si no el Padre Nuestro, por lo menos santíguate. Disciplínate. Y Pablo era un hombre disciplinado. Oye, si nosotros hemos creído en el Dios de la Biblia, en el Dios que dice que abrió el mar rojo, en el Dios que dice que levantó, por ejemplo, el Señor le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera, resucitó a los muertos. La Biblia dice que había un hombre que se llama Elías, y Elías tenía un discípulo que se llamaba Eliseo. Y cuando el Señor se lleva a Elías y le deja su manto, Eliseo coge el manto de Elías y empieza a golpear y empieza a decir, ¿dónde está el Dios de Elías? Y empieza a golpear el río Jordán. Y el río Jordán se abre.
si el Señor en este texto nos va a decir, para el que cree todo es posible, ¿en dónde está el poder de la iglesia? ¿Dónde está el Dios en el que hemos creído? ¿Dónde está? Me pregunto. Si Jesús va a decir, ustedes van a hacer las mismas obras, o incluso los van a hacer mayores. Y decía un hombre, bueno, ya por lo menos las mismas obras que hizo Jesús. Porque vemos lo que Él produjo. Impactó esta tierra Jesucristo. Estamos impactando esta tierra. Ese es mi deseo. Y ese es el deseo de Dios. Y yo creo que ese es el deseo de Dios para toda Panal de Miel. Que allí donde estés tú impactes. Que tu vida pueda ser diferente. Ejercita tu fe. Yo quiero agradecerles ayer porque pudimos invitar a la iglesia, ¿verdad? A toda la iglesia, y vinieron invitados de fuera. Y saben, hay personas que van al gimnasio, ¿verdad? Yo antes iba al gimnasio. Ahora no tengo mucho tiempo para el gimnasio, ¿no? Ya están. No sé, han visto, ¿no? Como hacía el pastor Federico. Van al gimnasio a ejercitar sus músculos. Pues ejerciten su fe, que es más provechosa. Está bien, los que van al gimnasio, está bien. Pero más provechosa, dice el apóstol Pablo, es tu fe. Me decían de la comida de ayer, de la cena que tuvimos ayer. ¿Cuándo vamos a hacer la cena? ¿Cuándo vamos a hacer la cena? Ya este sábado la cena. Y yo quiero agradecerles por su fe. Y quiero agradecerles porque también me empujaron a mí. Bueno, pues este sábado, ¿quién va a pagar? A saber quién va a pagar. Pero fue tu fe. Y todos pudieron comer gratis. Y vinieron gente de fuera que no es de la iglesia, y pudimos orar por ellos. Y pudimos sembrar una palabra. Pero ¿quién la produjo? Tu fe. Por eso date un aplauso. Date un aplauso. Es tu fe. Es tu fe. Que pudimos compartir con otras personas. Pudimos sembrar. Es nuestra fe. Golpeo mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, y lo pongo. Lo tenemos. ¿Qué dice? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, ya no me domina mi carne, sino mi espíritu es el que señorea. No, ¿qué dice? No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, dice en esta traducción, descalificado, dicen en otras traducciones. Porque habrán días que no te van a dar muchas ganas de leer la Biblia. Habrán días donde no te van a dar muchas ganas de orar. No sé si les ha pasado alguna vez. Habrán días donde no te va a dar ganas de leer la Biblia, donde no te va a dar ganas de orar. Y te conviene leer la Biblia. Te conviene. Y por eso es que Pablo decía, yo hay días que me levanto, dice Pablo, y no me da ganas de leer la Biblia, pero me golpeo, dice Pablo, me disciplino a hacerlo. Y una de las cosas, ¿saben que mi pastor decía lo siguiente? ¿No te da ganas de alimentarte espiritualmente? Entonces no alimentes tampoco tu cuerpo. No te alimentes con comida. ¿Me están comprendiendo, verdad? No comas, ya. ¿No te da ganas de alimentarte espiritualmente? No comas. Porque la carne es así. Hay días que vas a decir, ay, no tengo ganas de buscar a Dios. No tengo ganas de leer la Biblia. No tengo ganas de ir a la iglesia.
no tengo ganas de ir al discipulado, no tengo ganas de ir a la oración. Y decía mi pastor, ¿no te da ganas de alimentarte espiritualmente? Entonces tampoco comas. No alimentas tu espíritu, no alimentes tu cuerpo. Verás como enseguida dices, cuerpo, no tienes ganas de buscar a Dios, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de leer la Biblia, pues entonces tampoco vas a comer. Entonces, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Ah, sí, tengo ganas. Eso, dale un aplauso a Dios, dale un aplauso. La carne es así. Enseguida la disciplinas. Dice, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a leer la Biblia. A la carne hay que disciplinarla. ¿Sabes? A mí me pasaba que llevo ya años despertándome por la madrugada a orar. Y hay personas de aquí que también se despiertan a la madrugada, ¿verdad? A orar. Y me tocaba a las 8:30 más o menos de la mañana llevar a mi niña al cole. Entonces más o menos estábamos despiertos 4:30 de la mañana, hacía el devocional, leía la palabra de Dios y decía, bueno, me queda 1 hora para descansar hasta que me toque ir a llevar a mi niña al cole y ya me iba a trabajar. Entonces terminaba mi devocional, estaba con el Señor, leía su palabra y me tumbaba supuestamente a descansar. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que están en un lugar, están en la iglesia, se caen de sueño. Aquí a veces hay personas que se duermen. O están trabajando y les da muchísimo sueño. De repente llegas a tu casa, algo pasó, te vino fuerzas nuevas. ¿Y qué pasó? Sí, hace un rato estaba cansado. Y así me pasaba, me tumbaba, apagaba la luz para descansar esa horita. Y estaba con los ojos como platos, sí. Dice, pero si hace cuarto de hora tenía un sueño que... ¿Y saben qué decía? Decía, como no te duermas, te vas a levantar y vas a leer la Biblia y te vas a poner a hacer las cosas que tienes que hacer. 5 minutos te doy para dormirte. Porque la carne es así, tienes que ordenar a tu carne. Y parecía como que decía, no, ya me duermo. Es así la carne. ¿A quién le ha pasado? Que está cansado y de repente llega a la casa, se tumba y no puede dormir. ¿Le ha pasado a alguien? Cuando no puedes dormir, lee la Biblia. Levántate, lee la Biblia. La carne es así. A la carne hay que disciplinarla. Y una de las cosas que le va a disciplinar es el ayuno. Les decía el miércoles, Panal de Miel es una iglesia que ayuna. No que hay una iglesia en Guadilla del Monte que se llama Panal de Miel, sino que es una iglesia de ayuno y oración. Disciplina tu carne, dice Pablo. Yo disciplino, dice, mi carne, no sea que habiendo predicado la palabra de Dios a muchos y muchos se salvaron. Imagínense, se salvó Ismael y el pastor se perdió. ¡Qué tragedia! Se salvó Panal de Miel y el pastor se perdió. Es lo que estaba diciendo Pablo. Dice, me evangelicé toda Europa y Pablo se perdió. ¡Qué tremendo! Es lo que estaba diciendo ahí Pablo. No sea que yo, siendo heraldo, venga a ser descalificado. Salvé a muchos, pero me perdí yo. Por eso dice Pablo, me disciplino día a día. Día a día me disciplino, día a día me santifico, día a día le pongo un bozal a todas esas voces contrarias a la fe, al reino de Dios. Todas aquellas voces que me meten miedo, todas aquellas voces que me traen desesperanza, desánimo, y me empiezo a alimentar de su palabra. Eso, dale un fuerte aplauso a Dios. Muy bien. Dice la Biblia entonces en este texto, Mateo capítulo 21, verso 18, que el Señor tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, dice, y no halló nada en ella. ¿Ok? Habíamos estado diciendo que en el libro de Génesis el Señor va a decir que la tierra estaba desordenada y vacía. Y saben, lejos de Dios estamos así.
desordenados y vacíos. Desordenados porque cuando vivimos lejos de Dios, las cosas importantes no son tan importantes, y las cosas que no son tan importantes se hacen importantes. El Señor dice que se acercó a esta higuera, ¿ok? Porque le dio hambre y fue a ver si tenía algo de fruto, dice en el Evangelio de Marcos, porque no era tiempo de fruto, pero el Señor dijo, por si acaso me voy a acercar a ver si hay algo. Y yo creo que así el Señor a veces viene a acercarse, a ver si hay algo de fruto en panal de miel. ¿Hay algo de fruto en panal de miel? Yo creo que sí, algo hay. Unas almitas cuento por aquí, unas almitas por la tarde, algo de fruto hay, dice, entonces vamos a seguir trabajando. Y dice que el Señor dijo, nunca nadie coma. ¿Cómo es que dice aquí? A ver. Nunca jamás, o nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego la higuera se secó. Y los discípulos, maravillados por lo que había dicho el Señor, Evangelio de Marcos, dice que Pedro dijo, mira, Señor, la higuera que tú maldijiste se secó. Por eso, cuidado con lo que hablas. Cuidado con lo que dices. Hay poder en tu palabra. Dios ordenó la creación hablando. Lo que tú dices tiene mucho poder. Por eso, Proverbios 18, el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. ¿Qué estás hablando? Bendición. A veces hablamos bendición, a veces no hablamos mucha bendición, ¿verdad? A veces hablamos bien, a veces hablamos mal. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es la palabra bendición? ¿Qué es bendecir? Bien decir. Habla bien. Maldición. Mal decir. Hablar mal. Santiago dice, que Santiago es tremendo. Dice, ustedes, dice, bendicen al Dios de los cielos y a tu hermano lo pones como camote, dicen. Santiago es tremendo. Tú lees la epístola de Santiago y la primera mitad de Santiago es así, una bofetada. La primera mitad te pega Santiago, decía un hombre, a mí Santiago me cae mal. Y la otra segunda parte te la devuelve. O sea, es de ida y de vuelta. Decía hombre, a mí me da ganas de arrancar Santiago. Porque Santiago es fuerte. Ustedes leen a Santiago, Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es contado por pecado. Y ya te quedas con ese texto, vas todo el día buscando a ver, ¿a quién le hago bien? ¿A quién le hago bien? ¿A quién le hago bien? Ya vas medio. Pero todo tiene que ser un equilibrio, ¿ok? Todo tiene que ser un equilibrio. Bendecimos al Dios de los cielos, dice Juan. Tú dices que amas a Dios y a tu hermano que ves, no le amas, no te preocupas por él. No me digas, dice el apóstol Juan, que amas a Dios y si tu hermano que está a tu lado no te preocupas por él, hablas mal de tu hermano. La Biblia dice que el Señor se acercó a esta higuera y le dijo unas palabras, le dijo que se secara. Esta higuera era solamente apariencia. Y así hay cristianos, solamente apariencia. Así hay religiones, solamente apariencia. Aparentan tener a Dios, pero no los tienen. Por sus frutos les conoceréis, dice el Señor. Dice entonces la Biblia que este hombre, Santiago,